Cabe destacar, y quiero abrir este paréntesis desde ya, y es que pues la precarización laboral no es solamente un tema de los médicos, en realidad es un tema generacional. Queremos hablarlo desde nuestra perspectiva como profesionales de la salud, pero sabemos muy bien y conocemos profundamente que es un problema generacional. Bienvenidos a Podmédicos, el podcast de medicina para cuidadores de la salud. Nuestro propósito es compartir información actualizada y de la mejor calidad, para que estudies sin la necesidad de leer. Somos Miguel Cañón. y Juan Mogollón. Hola a todos nuestros oyentes, buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende del horario en donde nos estén escuchando. Para nosotros siempre es un placer estar acá con ustedes en este espacio y hoy no es un espacio académico, hoy hablaremos de un tema que es muy importante, pienso yo, que es cómo en Latinoamérica somos educados para ser esclavos del sistema de salud. Y haremos un recorrido desde los inicios de cómo es entrar a la facultad de medicina hasta cuando uno se gradúa. Entonces, los primeros pasos son cómo ingresamos a la facultad, cómo son nuestros primeros semestres o años como semestrosos, después como internos y ya finalmente como graduados como médicos profesionales. Miguel, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenos días y buenas noches. Pues bueno, en esta serie de capítulos vamos a tratar de abordar una temática que es acerca de la precarización laboral para las personas que trabajan en salud. Cabe destacar, y quiero abrir este paréntesis desde ya, y es que pues la precarización laboral no es solamente un tema de los médicos, en realidad es un tema generacional. Queremos hablarlo desde nuestra perspectiva como profesionales de la salud, pero sabemos muy bien y conocemos profundamente que es un problema generacional. Hay muchas personas de nuestras edades, o sea, gente que nació en los finales de los 80s, 90s y principios de los 2000, que están afrontando una realidad muy similar a la que vamos a hablar. De pronto hasta te sientas identificado si no eres profesional de la salud. Entonces, en el capítulo de hoy queremos abordar cómo es esa expectativa de querer ser médico. ¿Tú Bueno, recuerdas cómo fue eso? yo era muy pequeño y yo siempre le decía a mi mamá, quiero ser médico o arquitecto y me voy para Alemania. Eh, Eso fue cuando estaba en el colegio. Ya pues cuando estaba en el colegio definitivamente era muy afín a toda la parte de química, biología, fatal para matemáticas, fatal para física, eh, fatal para inglés. Y pues en realidad me preocupaba más por el deporte, por ser indisciplinado, que pues por ser un estudiante ejemplar. Ya. Y pues bueno, yo no soy de la capital, yo soy de un municipio de Boyacá y pues bueno, la educación allá, a pesar de que es muy buena, volvemos al tema de que en Colombia y creo que en muchos lugares de Latinoamérica, la educación es un privilegio y no un derecho como debería serlo. Mira, acabas de abordar un tema bien curioso y es que para personas que somos de poblaciones pequeñas, eh, ya tenemos una desventaja per se. ¿A qué me refiero con eso? Para movilizarnos a una facultad de medicina o una universidad donde haya una facultad de medicina, tenemos que salir de nuestros hogares. A diferencia de las personas que viven en las grandes urbes, que pues podrían estar viviendo con sus padres mientras cursan la carrera, muchos de nosotros que venimos de regiones y provincias, no tenemos esa oportunidad. Entonces, per se, es un esfuerzo tanto monetario como un esfuerzo de tiempo, como un esfuerzo emocional, porque separarse de manera prematura
o quizás sin preparación del nicho de sus cuidadores. Entonces, bueno, ahí tenemos un primer choque con la realidad, ¿no? Miguel, ¿cómo entraste a la universidad? ¿Cómo definiste si ibas a entrar a la universidad pública o a una universidad privada? ¿Cómo fue esa decisión? Pues bueno, mm, cuando uno tiene eh, una perspectiva de vida o ha decidido como, hola, quiero hacer esto, cosa que también me conflictó un poco porque es tomar decisiones a 15, 16, 17, 18 años, que es una decisión bastante fuerte en la vida, por lo menos en nuestras secundarias y nuestros bachilleratos terminan a esas edades. Eh, yo lo había decidido porque pues, me pareció bien curioso eh, cómo la ciencia resuelve el sufrimiento de las personas. Entonces me pareció genialísima la idea. Y lo mejor que complementaba eso era la medicina. ¿Cómo lo decidí o cómo empecé a elegir? Pues bueno, a priori, universidad pública, sobre todo por el tema de costos. Claro, está o el gran letrero pues de, del prestigio y de la calidad de estas universidades. Sin embargo, eh, hay un cierto tema de meritocracia que llega a ser muy complejo, ¿no? El pensar de darle los mejores puestos a las mejores personas en vez de repartir los puestos de manera equitativa. De hecho, todavía se piensa o se ha estudiado de que no se sabe cómo se puede brindar esos puestos de manera ideal. La meritocracia realmente puede generar bloqueos o incluso obstáculos a las personas que no tienen privilegios. Por ejemplo, una persona de una región que no ha tenido acceso a una educación puede que tenga un puntaje malo en estos exámenes de inteligencia, que casi todos lo tienen, con el SAT en Estados Unidos, aquí es el IFES, pero no le da la oportunidad de probarse en una carrera que posiblemente pueda llegar a apasionar y puede llegar a ser muy bueno. Entonces, Tocas un tema muy importante que es cómo miden, entre comillas, nuestra inteligencia por medio de un examen que es la lógica matemática. Y como lo dije al principio, yo soy muy malo en matemáticas, en física, y si me ponen en una hoja de papel cuánto es 2 más 2, ahorita que estamos en la era tecnológica, yo verifico en el celular si 2 más 2 es 4. Entonces, un examen que es más de lógica matemática, definir cuáles son tus capacidades y no tus aptitudes para la carrera o para lo que quieres estudiar, me parece que es una limitante, pues, muy seria. Y lo otro que tocas o que tocamos al inicio es en las diferentes poblaciones, no en las capitales, si hay brechas entre las diferencias de la educación. Colegios de la capital van a ser muy buenos en ciertas áreas, como hay colegios o escuelas de áreas rurales que no tienen el mismo enfoque y eso va a dificultar mucho el ingreso a una universidad. claro, entonces ahí es cuando uno piensa, ¿de quién es el mérito? ¿El mérito viene a ser del estudiante o el mérito viene a ser de las universidades? Porque si es por tamizaje de pruebas, si tú como universidad pones una prueba muy, muy difícil, pues vas a sacar personas muy, muy buenas. Eso vendría a pensar que cuál es el mérito de la universidad en forjar mentes brillantes, si las mentes brillantes vienen per se fuera de estas instituciones, ¿no? Entonces, bueno, tenemos ese tema ahí flotando. ¿Qué expectativas tenías como a la hora de entrar a la carrera? Me refiero a... Bueno, las expectativas eran muchísimas. Era, eh, caramba, voy a estudiar medicina y como toda persona que entra a la facultad de medicina piensa que va a ser lo más top y per se es como si los estudiantes de medicina llegaran y se formaran con un ego argentino de con el que perdón de nuestros hermanos argentinos. sí, pero los argentinos saben que tienen mucho ego. Pero es como un estudiante de medicina tiene un ego en las nubes y hasta ahora está emprendiendo un camino que va a ser muy difícil y muy arduo. Las expectativas eran
estilo Doctor House, estilo películas de Hollywood, pero creo que al entrar en la universidad superaron esas expectativas, independientemente de cómo me haya ido, independientemente de las notas, la medicina es un mundo maravilloso. Y pues a mí me tocó estudiar en una universidad privada porque precisamente no pasé en una Ujú. pública. Nosotros cuando nos graduamos del colegio, bueno, antes de graduarnos del colegio, hacemos un examen que es el ICFES, que es como un examen que dura todo un día, con miles de preguntas de todos los temas, que se supone que uno debe ver durante todo el colegio, y con base en ese puntaje del ICFES, tú ingresas o te postulas a una universidad pública si esta no tiene examen propio, y con base en ello, pues, ingresas a la facultad. Mi puntaje, pues, no daba para ingresar a una universidad pública como la gloriosa UPTC en Boyacá. Ok. Entonces, me dio el puntaje para ingresar a biología. Entonces dije, bueno, ingresemos a biología y vemos si podemos hacer el cambio, porque los primeros semestres compartían unas materias. Asignaturas, ok. Entonces ingresé a biología, que es un mundo maravilloso, pero, ¡pum!, totazo. Aritmética, em, estos casos de factorización, matemáticas, cálculo y yo, pues las perdí. Claro. Entonces, pues hacer el cambio no fue posible. Entonces hablé con mi familia, oigan, mi sueño es ser médico, ¿qué hacemos? Y afortunadamente e infortunadamente en Colombia existe un banco, no sé qué es, Miguel Icetex. El ICETEX es un programa del gobierno que brinda préstamos a los estudiantes con, se supone, bajas tasas de interés para que tú puedas cursar tu carrera y cuando ya hayas terminado tu carrera poder pagarte. Haz de cuenta que es la institución que brinda crédito estudiantil más grande en Colombia. Se puede asemejar a otros tipos de instituciones de crédito público que hay en otros ministerios de educación, pero en Colombia el mayor es el ICETEX. Ya por fuera de este, son solamente entidades privadas las que te pueden prestar dinero. Como bancos, exacto. Entonces, pues vimos esa opción que, pues, gracias a esa entidad pude cumplir mi sueño de ser médico, pero en realidad yo siento que voy a terminar toda mi vida pagando eso porque tú mensualmente pagas una cuota de la cual un gran porcentaje se basa en intereses y no a la deuda como tal. Entonces, puede que facilite, sí, el ingreso a la universidad, pero en realidad no es que sea una ayuda. Y volvemos a que la educación es un privilegio, más no un derecho como debería serlo. Claro, pues fíjate que de hecho se va empleando la brecha eh, de desigualdad. Digamos, si alguien tiene la oportunidad y tiene pues la facilidad económica de pagarse una carrera en una entidad privada o una universidad privada, sabiendo que normalmente las matrículas están sobre los 40, 50, hasta 100% más que el promedio de matrículas, eh, qué bien, sales a un mundo laboral sin una deuda eh, y por tanto puedes invertir eso en lo que se te plazca, ¿no? Sin embargo, Claro, bajo este modelo de deuda, que no solamente es en medicina, sino, digamos, en otras carreras, tú sales ya con una desventaja porque sales con una brecha salarial enorme, con una expectativa que realmente pues, no es la real a el tipo de trabajo y esfuerzo al cual invertiste y que pues tienes que pagar, ¿no? Qué difícil. Y pinta muy sí, sombrío. Llega a ser una cosa bien curiosa de que pues por pasión uno afronta esto y uno lo acepta con dignidad, con amor. claro que sí. Pero si uno lo pone en términos económicos, realmente es un desgaste, es un desgaste. Ahora, no queremos asustarnos con respecto al futuro porque realmente es muy bueno en cuanto a que siempre va a haber una cosa nueva por ver todos los días, en cuanto a que siempre vas a estar aprendiendo y estudiando.
hay bastante inversión en investigación a nivel mundial, pues no como quisiéramos en nuestros países latinoamericanos, pero realmente la priorización de los fondos pueden verse reflejados en investigación, porque hay también intereses económicos ahí. Eh, el tema de que puedes conseguir relativamente rápido empleo es una realidad, ¿verdad? En que eh, más de uno podemos asegurar de que en menos de un mes tenemos empleo. Eso es muy cierto. Puede que no esté bien remunerado, pero es cierto, podemos tener empleo. Eh, ¿Quién sabe? Pues bueno, ustedes en sus países, ¿qué consideran? Si quieren, pueden escribirnos en los comentarios en podmédicos, @podmédicos en Instagram. Bueno, pasando de esta vaina tan sombría que es el panorama socioeconómico, cuando entraste y por fin estuviste en la primera clase, ¿qué sentiste, Juan? Susto. Susto porque en realidad uno siempre llega a la universidad con ese pensamiento escuelero de la primera semana no se hace absolutamente nada. Siempre era como acomodarse, presentarse y empezar posteriormente así con las labores. E ingresas a la facultad después de todo este embrollo socioeconómico y bueno, sí, está la parte de presentación de quién eres tú, por qué decidiste estudiar medicina, cuáles son tus expectativas, pero es cuestión de media hora y bueno, listo, vamos a iniciar con el primer tema, que nosotros en el primer año vemos básicas, que eso sería como bioquímica, y pues las materias que son, nosotros llamamos de relleno, pero pues son de cátedra institucional, cátedra ambiental y las otras. Pero fue duro, interesante, y pues ahí uno empieza a hacer el grupito que al final termina siendo otro. O tú sí estuviste desde el principio con las mismas personas en la universidad. Pues fíjate que sí, a lo largo de mi carrera sí tuve como una constante de personas, pues considero que tuve un grupo diverso de compañeros, pero pues en el último año, ya que pues estuve geográficamente distanciado de donde había hecho la carrera, pues forjé otro grupo de compañeros. De hecho, así surgió este dúo que tenemos acá. No se iba bien en las guardias. Sí, sí, Eh, una espalda terrible. Eso de que el servicio estaba totalmente vacío, pero cuando Miguel y yo llegábamos a nuestra guardia, Dios, descontrol total. caos. Pues bueno, fíjate que yo siento que hay que tener cierta ingenuidad y está bien tener esta ingenuidad para afrontar lo que se te viene en la carrera. Si no, uno no tuviera este tipo de ingenuidad, si uno no tuviera como este tipo de pasión, eh, de pronto uno hubiera reconsiderado otras cosas, no en aras de decir como que hubiera desistido de la carrera, pero de pronto más en que me hubiera cuidado a mí mismo. Me refiero a ¿por qué no? Hubiera escrito menos materias y me hubiera demorado mucho más tiempo en la carrera, pero pues lo hubiera podido eh, llevar con más facilidad, sin la presión de como que tengo que ir a la par de los otros. Eso puede ser un pensamiento que uno no contempla al inicio de la carrera, por ejemplo. Es verdad. Si yo pudiera hablar con mi yo, eso sonó muy redundante, pero si yo tuviera la oportunidad de hablar con mi yo de hace 10 años, diría como, marica, no sea tan vago, dedíquese más a estudiar, no joda tanto en clase, no se crea el putas por ser eh, estudiante de medicina, sea buen colega, porque creo que en esta carrera, y bueno, también en las otras, pero hay un nivel de competencia absurdo y siempre es compararse con la numeritis, con tú sacaste tanto,
tú sacaste tanto, y pues en realidad pienso que ya siendo profesional, de que si uno se saca 3, porque digamos en Colombia es de 0 a 5, en otros países es como de 0 a 10, en otros de 0 a 100. 100. Ujú. Entonces, bueno, si tú sacas 3, 3, 5, no es una mala nota. Es solo un número que está diciendo como aprobaste, pero eso no significa de que no tengas los conocimientos y que pues no puedas ser un buen médico o un buen estudiante. Que eso yo creo que se debería cambiar. Pues mira, lo que pasa es que como heredamos un sistema el cual necesita calificarnos por este mismo hecho de la meritocracia, eh, no se le da espacio a un aprendizaje constructivo. Entonces se crea este tipo de competencia que cuando uno lo ve a la distancia es realmente absurda. ¿Cómo carajos voy a competir con mi compañero que estamos en las mismas condiciones a buscar mejores cosas? Mm, Dios, qué complicado. El mismo sistema nos hace competir entre nosotros mismos. Si tuviéramos realmente una colaboración entre nuestros pares, creo que podríamos construir un mejor saber y a la larga los beneficiados vienen a ser las personas que van a estar involucradas con nosotros, ya sean médicos, ya sean enfermeros, ya sean técnicos, ya sea auxiliares de enfermería, los técnicos de radiología, de laboratorio, bacteriólogos, los pacientes, los administrativos. Son habilidades que realmente nos servirán a futuro en un ambiente académico laboral. ¿Te acuerdas cuánto sacaste en la primera evaluación? Mm, uy, no me acuerdo. ¿Ves? Es porque realmente no fue fundamental saber el número. Lo importante era pasar y adquirir ese conocimiento. Entonces, es algo que se tiene que reimplementar desde los programas de académicos de, pues, en general, de Latinoamérica, que se tiene este concepto de evaluar por números. Y realmente, si lo vienes a trasladar a hechos, pues, mm, pura memoria episódica. Te tragas un libro la noche anterior y lo escupes el día siguiente. Tras 3 días no te acuerdas de nada. Eso Y no es el hecho eso, de saber. exacto, y eso no define que tú en realidad pasaste el examen porque te sabías y comprendías los conceptos, porque una cosa es, yo me sé el ciclo de Krebs y otra cosa es comprender el ciclo de Krebs. Exacto. Poder construir acerca de eso. Fíjate que muchas veces las universidades no tienen una conexión con el mundo laboral. O cuando se le dice conexión al mundo laboral, se ve mucho desde el lado pues, económico. Pero realmente que haya una integración con el tejido laboral en el cual, digamos, desde pequeños en la carrera o desde el inicio de las carreras se nos exponga a ¿para qué sirve el ciclo de Krebs en mi práctica clínica diaria? O bueno, si tú no quieres ser clínico, ¿para qué sirve, digamos, en las ciencias básicas, en la investigación? Y poderte exponer a situaciones en las cuales se utiliza en la vida diaria. Yo creo que construyendo ese saber, pues le encuentra sentido. Como hablamos en el capítulo de diabetes, parece muy teórico, pero realmente tiene mucho tejemaneje diario. Saber Lo sé, qué lo sé. medicamento le estás aplicando a un paciente de diabetes tiene mucho que ver con la glucólisis, tiene que ver mucho con los receptores, con señalización celular, pero uno no lo ve tan claro cuando está así en la carrera, al inicio de la carrera. Sí, uno piensa que al final lo que nos quieren transmitir los profesores son puras mamadas que nos tenemos que aprender para pasar la materia y ya cuando uno está en el mundo laboral y es profesional uno se da cuenta, tiene su trasfondo. Y esto nos lleva a una parte que ya entramos a la universidad y somos semestrosos. Los semestrosos de medicina creo que en cualquier país de Latinoamérica se prestan para muchos memes. Claro que sí. Es una mezcla también de cuando tienes un poco de ingenuidad, genialísimo, pero hay personas que entran con cierta arrogancia, ¿no? Yo siento que es tanto influencia de las series de televisión como la imagen que se tiene Lo del sé. médico, ¿no? Eh, Hola, el ser arrogante realmente es un obstáculo porque no permite un trabajo colaborativo. Cuando tú eres el jefe o el líder
de algún proceso, o incluso eres participante de un proceso, tu arrogancia no te va a dejar ayudar y vas a entorpecer ese proceso. Lo sé. Una vez un compañero me comentaba que eh, la evaluación, o bueno, el trabajo final era hacer una historia clínica, ¿no? En este caso era una historia clínica en salud mental. Y pues tenía que hacer todo el proceso de construir un examen mental y, bueno, enfocar un paciente. Un ejercicio muy bonito, eh, genial porque no tienes que copiar y pegar, sino pues es una producción mental. Genialísimo. Entonces, me dice el compañero como que yo para qué quiero saber historia clínica si yo lo que quiero saber es cosas de médicos. Claro, uno queda súper Eh, anodado porque la historia clínica es una técnica, una herramienta técnica, la cual te permite organizar información y puedes organizar tus ideas bajo esa estructura. Es la herramienta práctica de todos los días. Haz de cuenta que es como el verso para el poeta. Eh, la historia clínica para nosotros es esa herramienta fundamental. Y suena Me estúpido. dejas La arrogancia sin lo deja a palabras. uno estúpido. Me dejas sin palabras porque el profe que yo tuve de semiología y propedéutica, cuando llegué a prácticas en el hospital, porque esa fue la primera clase, fue en el hospital, nos dijo, saquen una hoja y vamos a hacer un quiz sobre historia clínica. Todo el mundo quedó como... Y es verdad que la historia clínica, como tú le dices, es una herramienta y una muy buena historia clínica, acompañado de un muy buen examen físico, nos da nada más y nada menos que un 80% del diagnóstico. Algunos libros dicen que inclusive el 90% del diagnóstico de un paciente. Entonces me deja un poco Claro, loco el comentario de tu compañero. claro, es lo que uno llega a pensar de que puede tener una expectativa y realmente tus ínfulas están eh, alimentadas por ciertas ideas erróneas. No lo voy a negar, yo de cierta forma fui arrogante en algún punto eh, por la carga social que es ser estudiante de medicina, ¿no? Ya después la vida se encarga de darte una buena cachetada de realidad. Miguel tocó un punto muy importante de cómo va a ser nuestro mundo laboral y es por eso que esta serie de capítulos se llaman Educados para ser esclavos. Porque si bien en Colombia y creo que en muchos países de Latinoamérica, la educación médica o la educación sanitaria no está como tal para formar a personas que se vayan posteriormente de su grado de medicina, se vayan a especializar. A nosotros nos educan directamente para el combate, para ser la base del sistema de salud, para poder atender a todas estas pacientes y a todas estas personas que por falta de especialistas, por falta de profesionales, el estudiante, el interno, tienen que cumplir muchas funciones administrativas. Claro, la serie eh, que estamos haciendo ahorita, de Educados para ser esclavos, es aquel reflejo que queremos compartir con nuestros compañeros, estudiantes, residentes, incluso graduados, acerca de cómo un sistema puede llegar a vulnerarnos desde nuestra parte más íntima como seres humanos, trabajar como máquinas, dudar, no permitir la duda de cómo se administran las cosas, sino hay esta norma, hay esta ley, hay este decreto, tienes que seguirlo. Y tampoco se nos permite ser parte íntegra de los procesos por los cuales se crean las leyes. Es un círculo cerrado, medio nepótico, que no solamente ocurre aquí en Colombia, sino pues en general en Latinoamérica, donde los procesos de auditoría no son públicos, son realmente un círculo muy cerrado. Y esto hace que en la educación médica no se nos permite tampoco educarnos acerca de eso y poder contribuir a un sistema que cumpla con una ética razonable. Entonces, Educados para ser esclavos nace con este primer capítulo y esperamos empezar a redondear ideas
y hablar acerca de este maravilloso camino, pero que tenemos que replantearlo como comunidad. Bueno, Por supuesto. Este es el abrebocas de lo que van a ser una serie de capítulos en donde Miguel y yo vamos a hablar sin guión, sin algo estructuralmente preparado, sino que vamos a hablar desde nuestra experiencia. Algo así como la dialéctica. Y vamos a ver qué opciones tenemos o qué opciones pueden tener los futuros estudiantes para mejorar la educación sanitaria, no solo en Latinoamérica, sino ojalá en muchos otros lugares. Este es un tema interesante, bonito y que merece la pena hablarlo. así que abrimos nuestro espacio de conversación a partir de este episodio. En los próximos episodios hablaremos acerca de los diferentes periodos como estudiante. En este episodio hablamos acerca de ser semestroso, las expectativas de arrancar la carrera de medicina y esperamos proyectarnos a más episodios a futuro. Así que te agradecemos mucho tu tiempo, espero que te haya sido de interés este capítulo. Te mandamos un abrazo enorme, enorme. No siempre es tan oscuro como parece. Y bueno, chao, chao. Nos Ánimo. vemos en redes. Por supuesto. Goodbye.